Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como siempre, ya los días viernes se instauró nuestro bloque jurídico, valga la redundancia. Y vamos a hablar del siguiente tema que lo estuvimos comentando en el primer bloque, porque arrendar una propiedad es una tarea compleja, sí, pues las corredoras de propiedades y los propietarios directos también exigen un sinfín también de requisitos para poder hacerlo. Sin embargo, pueden generarse algunos problemas al momento ya de querer recuperar la casa, por ejemplo, o el no pago también de lo que es la mensualidad de la vivienda, y para eso vamos a conversar con la abogada Isidora Villalobos, que nos acompaña el día de hoy. Isi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Fran. Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente, de poder compartir con la comunidad mis conocimientos, de poder entregarles un poco de la temática que vamos a hablar hoy día, y contenta de poder estar acá de nuevo. Eso es muy importante, Isi, y agradecemos también la visita de ustedes porque ayudan a aclarar ciertas temáticas jurídicas también que a la gente les va sirviendo. Así que para partir me gustaría que conversáramos qué es un contrato de arrendamiento también para que la gente lo sepa y vayamos contextualizando un poco la conversación. Claro, mira, para contextualizar, como dices tú, qué es un contrato de arrendamiento, tenemos que entender que en un contrato de arrendamiento existen dos partes. Tenemos por un lado el arrendador, que es el dueño, el propietario de la cosa que se arrienda, ya sea un bien raíz o un bien mueble. Como por otro lado tenemos también el arrendatario. El arrendatario es la persona que paga la suma del canon de arriendo que se dice jurídicamente, y que va a poder usar esta cosa, va a poder, a través del arriendo, va a poder gozar de este arriendo, para que cuando se termine el plazo, el vencimiento del contrato, devuelva el bien. La ley en este sentido distingue entre el arrendamiento, si estamos hablando de bienes inmuebles, de bienes raíces, distingue entre el arriendo de predios rústicos y el arriendo de predios urbanos. Ah, perfecto. Entonces, cuando hacemos esta distinción, tenemos que determinar que los predios rústicos son aquellos inmuebles que se encuentran fuera de la zona urbana, y los predios urbanos los que están dentro de la zona urbana. Sin embargo, aquellos predios que son de 1 hectárea o más de superficie, aun cuando estén dentro de la zona urbana, se consideran como predios rústicos. Perfecto. ¿Y para temas jurídicos, Isi, existe alguna diferencia entre esos dos? Sí, eso es súper importante, Fran, porque para poder arrendar un inmueble que esté dentro de una zona urbana, uno puede hacer el contrato de arriendo de manera verbal, que es una forma súper informal de hacerlo. Yo te digo, Fran, yo tengo una casa aquí en San Javier, está en el centro, cerca de la plaza, te digo, te la arriendo por 300.000 pesos. Y simplemente como que tú me digas, sí, te la arriendo, ya tenemos un contrato de arrendamiento. En cambio, el contrato de arrendamiento de predios rústicos, en realidad lo que necesita es una escritura, ya sea una escritura privada o una escritura pública. ¿Cuál es la diferencia entre la escritura privada y la escritura pública? La escritura pública tiene mucho más peso probatorio. Si es que nosotros eventualmente tuviésemos un problema judicial porque yo te quito la casa, o tú no me pagas, o tú la deterioras, la escritura pública siempre tiene mucho más peso que una escritura privada, porque es una escritura que se firma ante un notario público. En cambio, la escritura privada, en el caso del arrendamiento de predios rústicos, se puede, mediante un documento que lo puede redactar cualquier persona, idealmente un abogado, con la firma del arrendatario o del arrendador, y además con 2 testigos mayores de 18 años que estén en ese acto cuando se firma la escritura. Entonces, ahí hay una diferencia. En el predio rústico no se puede hacer el contrato de arrendamiento de manera verbal, en cambio en el predio urbano sí se puede hacer de manera verbal. Ah, perfecto. Ven, ahí hay que dejar clarito eso, porque una que tiene tantas propiedades ahí, hay tantos predios, tiene que saber cómo proceder. No, mentira. Oye, Isi, pero mira, tú mencionaste algo súper importante que tenía que ver con algunas causales para que uno, por ejemplo, quisiera recuperar su vivienda. Exacto. Y me gustaría saber qué documentos son recomendados tener a mano para poder demandar el incumplimiento de un contrato de arriendo, que esas son situaciones que también suceden y mucho. Así que ahí te invito a que después nos puedas mencionar entonces algunos para que la gente también pueda considerarlo al momento de arrendar su inmueble. Claro, mira, es
recomendable tener los siguientes documentos que yo les voy a mencionar. Sin embargo, si no los tienes todos, sí se puede de todas maneras demandar para que te devuelvan tu casa o el departamento que arrendaste por algunas causales o algún incumplimiento que haya efectuado el arrendatario. Por ejemplo, que haya deteriorado gravemente el inmueble, como yo te comentaba anteriormente, que no haya pagado el canon de arrendamiento, es decir, la cifra que se acuerda mensualmente para pagar, y también sucede cuando no se han pagado las cuentas de las casas. Por ejemplo, cuando no se paga la luz, el agua, el gas, los gastos comunes en el caso de los condominios. Entonces, ¿cuáles son los documentos que se tienen que tener a la vista para empezar a ponerse las pilas en el fondo y buscar un abogado que los ayude para poder demandar? En primer lugar, el contrato de arrendamiento. Como dije anteriormente, este contrato de arrendamiento puede ser a través de una escritura pública, que eso es lo ideal, que sea a través de una escritura pública, a través de una escritura privada firmada ante notario o una escritura privada no firmada ante notario, simplemente un papel común y corriente en donde dice: yo, Juanito Pérez, le arriendo mi casa a Francisca Balmaceda, Claro. y el precio es De por el tanto. arriendo es de tanto. Entonces, ideal tener el contrato de arrendamiento. Si no se tiene el contrato de arrendamiento, la nueva ley de la que vamos a hablar en un ratito más, Sí. también tiene una solución para ello. Perfecto. Bueno, el otro documento que se necesita es el certificado de dominio vigente de la propiedad. El certificado de dominio vigente, aunque suene un nombre más o menos rimbombante, es básicamente un documento que se obtiene en el conservador de bienes raíces y que dice que usted es dueño de esa propiedad. O sea, es básicamente el certificado que necesitamos para probar que ustedes son dueños de esa propiedad y que por eso están reclamando para que le devuelvan la casa. Claro, o puede ser la escritura que a uno se le entrega, por ejemplo, porque por ejemplo yo me compré mi casa, me entrega mi escritura, por ejemplo, a mí me serviría eso Claro. para poder, en el fondo, comprobar que es mi domicilio, ¿cierto? Claro, y sabes que eso es súper importante lo que tú mencionas, porque aquí existe un poco una confusión más o menos grande entre la gente, porque cuando uno adquiere una propiedad, tiene que hacerlo mediante primero el otorgamiento de una escritura pública ante Claro. un notario, en donde dice: yo te vendo tal cosa, y luego hay un paso que generalmente la gente se le olvida, que es la inscripción de esa escritura pública en el conservador de bienes raíces. Eso es súper importante. Ese paso no lo he hecho. Ese paso es súper importante porque usted no es dueño de su casa, de su departamento, de su parcela, si usted no inscribe la escritura pública en el conservador de bienes raíces. La transferencia del dominio, o sea, de la propiedad de ellos, solamente se efectúa y se logra a través de la inscripción. Eso es súper importante. Entonces, cuando vayan a comprar un bien raíz, un bien inmueble, ya sea una casa, un departamento o una parcela, no olviden inscribir su escritura porque si no, no es dueño de nada. Eso es súper importante. Mira, qué bueno que lo estamos asesorando todos juntos, Isi. En Oye, distintas temáticas. Sí, pero- me encanta. Ya, ¿qué más documentos? Porque aquí quedan algunos Sí, también. tenemos la carta de desahucio. La carta de desahucio o carta de terminación de contrato por incumplimiento es aquella carta que el dueño de la casa, o sea, el arrendador, le envía al arrendatario cuando éste no ha cumplido con su obligación de, por ejemplo, mantener la casa en las condiciones que se las entregaron, o que no haya pagado las cuentas de luz, agua, gas, gastos comunes, o derechamente porque no pagó el arriendo. Entonces, la carta de desahucio es una carta que se tiene que enviar y tiene que ser una carta certificada, es decir, a través de correo. No sirve un mensaje por WhatsApp, no sirve un mensaje por correo, tiene que ser por correo certificado. Entonces, es una carta que uno lo envía desde su domicilio a la casa que uno está arrendando, al domicilio entonces del arrendatario. Y sí, disculpa que te interrumpa. Y en este caso, por ejemplo, ¿tiene que ir firmada por alguien o es una carta que yo envío directamente? ¿Tiene que ir firmada o timbrada por alguien también, como No. para que tenga validez? ¿O simplemente yo la redacto y se la envío, en este caso, por ejemplo, a quien está viviendo en mi casa? Exacto, no Ah, tiene ya. que ir timbrada por nadie, simplemente tiene que individualizarte, es decir, poner quién es el remitente de la carta para que se identifique quién la Claro. está enviando, que es un requisito en realidad de todas las cartas, y enviársela a esta persona para que tú tengas luego en el eventual juicio, si no te pagan el arriendo, tengas un comprobante de que tú le dijiste a esta persona: este contrato se acabó porque tú no cumpliste. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es súper importante tener la carta. Este aviso, esta carta, se conoce también como desahucio, como dije anteriormente. También es súper importante tener a la vista las boletas de luz, de agua y de gas y de gastos comunes que estén impagas, para poder después demandar a esta persona, no solamente para que te devuelva el inmueble, sino que también para que pague los gastos que esta persona no ha pagado.
y ojalá un talonario de los pagos del arriendo. Y por ejemplo, si eso se hace a través de vía electrónica, los vouchers en este caso, ¿también sirven como comprobantes, Sí, cierto? también sirven. Y los depósitos, las transferencias, comprobantes de transferencia también sirve. Y por supuesto, si no le han hecho ninguna transferencia, puede ser una cartola, por ejemplo, de tu banco, en donde no aparece ninguna transferencia de la persona que debería haberte pagado. Y también es súper importante, como en todos los juicios, ojalá tener testigos. Personas, por ejemplo, puede ser un vecino de la casa que arrendaste, si él todavía está viviendo ahí y no paga, por ejemplo. Siempre Claro. es importante tener ahí alguna persona que te pueda ayudar y echarte una manito y poder ir al juicio y decir, sí, yo quiero que saquen a la persona a la Que lo casa. saquen, por malvividor y por moroso. Claro. Bueno, esas son parte de las documentaciones Easy, pero ahora me gustaría pasar a uno de los temas más relevantes que tú decías, que mucha gente lo hace de palabra, pero yo creo que es muy necesario saber por qué hay que redactar un contrato de arriendo en estos casos. Claro. Mira, es súper importante, a pesar de que nuestra legislación, como yo les dije anteriormente, admite que el contrato de arrendamiento de predios urbanos, o sea, los que están dentro de la zona urbana, sea de manera verbal, es súper importante para poder probar en el juicio eventual de arrendamiento cuáles fueron las condiciones y cuáles fueron las cláusulas de este contrato de arrendamiento, o sea, quién era el dueño, quién era el arrendatario, cuál era el canon de arrendamiento, es decir, el dinero que tenía que pagar mensualmente, qué día se paga, porque uno supone, claro, del 1 al 5, pero eso es algo así como general. Es súper importante poner en este contrato de arrendamiento qué día se tiene que pagar, de qué fecha hasta qué fecha se paga. En qué condición se encontraba la casa, por ejemplo, si la casa viene amoblada o no viene amoblada. Hay muchos factores que deben estar incluidos en este contrato de arrendamiento para que luego la gente no tenga el problema de cómo probar todas estas cosas, porque o sea, uno puede tener la seguridad de que el contrato de arrendamiento se hizo en tales términos, pero si no está escriturado, eso es muy difícil probarlo en un juicio, y lo ideal es que esté el contrato de arrendamiento, y lo ideal también es que la gente se asesore con un abogado que pueda decirle cómo se tiene que redactar este contrato y que lógicamente elabore este contrato el mismo abogado para que después no tengan algunos inconvenientes con poder restituir el inmueble. Ya lo sabes, siempre asesorarse con un abogado, ¿ah? Porque, como decíamos, es súper complejo esta situación, así que lo ideal es tener todo escriturado para que usted después no tenga inconveniente en caso de querer recuperar su vivienda, y sobre todo si está en malas condiciones o simplemente no se le debe hacer los pagos de la mensualidad y también de los gastos comunes. Pero hablando de eso, pues, de la gente que deja de pagar, ¿qué puedo hacer si en este caso el arrendador deja de pagar la cuota de la renta, que también pasa, pues? Bueno, cuando deja de pagar, lógicamente nosotros siempre llamamos a que seamos pacíficos y que tratemos de solucionar esto de la mejor manera posible a través de un acuerdo con, bueno, págame. De ninguna manera traten de sacar a los arrendatarios de sus casas, aunque sean suyas, no lo hagan por la fuerza, es algo que no deben hacer. Pucha, casi elijo la violencia. No, mentira. Casi elige, sí. No. De repente dan ganas de elegir la violencia, pero es importante no perder el norte, como dicen. Lo primero que tienen que hacer si es que no pagan es entregar esta carta que yo te comunicaba antes, que es la carta de término de contrato de arriendo, conocida también como desahucio, para que quede un certificado de esta persona desde aquí que no me está pagando. En el fondo. Claro, que se le informó que no me está pagando. Y ya luego de eso tienes que asesorarte con un abogado para que esta persona demande al arrendatario para que en el fondo te devuelvan la casa y te paguen lo que te deben. Entonces es súper importante que este abogado demande en un juicio de arrendamiento por el incumplimiento del contrato de arrendamiento. Perfecto. Listo. Y en el fondo también, pues, porque uno dice, ya hay que esperar, hay que aceptar los pasos, pero ya ¿cuándo es el momento entonces de interponer una demanda, en este caso de arrendamiento? Se puede presentar a partir del primer periodo, o sea, por ejemplo, si la casa se empezó a arrendar en enero, te pagó febrero, pero ya en marzo las cosas se ponen complicadas y no te pagó marzo. Tú en abril, cuando ya haya un mes de incumplimiento, ya puedes demandar de manera inmediata, no tienes que esperar 3 meses, 6 meses, nada, desde el primer mes del incumplimiento se puede demandar de manera inmediata. Perfecto, ya.
Y ahora también, para que la gente también sepa un poco y se asesore, ¿ante qué juzgado se tiene que hacer eso y cuánto dura un juicio de arrendamiento también? Porque mucha gente dice, ay no, porque esto puede ser eterno. O sea, también vayamos aclarando un poco eso, dónde la gente tiene que ir y cuánto podría durar este juicio. Claro, mira, ¿ante qué juzgado? La primera pregunta que me hiciste, se tiene que interponer ante los juzgados civiles esta demanda, es decir, los juzgados de letras de cada ciudad. Todas las comunas tienen un juzgado de letras y eso es otra de las cosas que se señala en el contrato. En el contrato, alguna de las cláusulas, en el contrato de arrendamiento, alguna de las cláusulas señala si ante la eventualidad de tener un conflicto jurídico, quién va a ser el que tenga competencia para poder conocer de este conflicto, es decir, qué juez va a ver esto. Entonces, generalmente se pone en ese contrato que si hay algún conflicto jurídico, va a ser el mismo juez de la comuna donde esté la casa. Entonces, si no se coloca nada, se deben seguir las reglas generales, que básicamente uno tiene que demandar al arrendatario en el tribunal de su domicilio, que es básicamente donde se encuentra la casa también. Así que, si por ejemplo mi casa está en San Javier, yo demando ante el juzgado de letras de San Javier. Y así, si está en Talca, demando ante ese juzgado. Perfecto, entonces si no se estipula, se tiene que seguir ese entonces conducto ante el juzgado de letras. ¿Y cuánto podría durar entonces el juicio también? Porque según yo puede ser variable, ¿no? Corrígeme en ese sentido. Mira, lo que pasa es que antes de que se dictara la ley 21.461, si no me equivoco, que modificó la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predios urbanos, ¿ya? No la ley de arrendamiento de predios rústicos, porque ya hicimos esa distinción. Sí. Antes de eso, los juicios de arrendamiento podían durar 5 o 6 meses, en que tuviésemos una sentencia favorable, es decir, que el juez nos dijera, sí, tienes la razón. Pero se demoraba 1 o 2 meses más en poder sacar a esta persona de la casa, que es un trámite que se conoce como el lanzamiento. No es que uno lance a la persona fuera de la casa, pero más o menos es algo similar. Básicamente se tiene que sacar no solo al arrendatario, sino que también a las personas que están habitando esta casa. Pero con la nueva ley, que se conoce como Ley Devuélveme mi casa, este procedimiento ahora es un procedimiento monitorio, es decir, es un juicio muchísimo más corto, que si todo se hace diligentemente podemos tener resultados favorables en 2 meses. Podemos tener a una persona fuera de tu casa. Perfecto. Mira, antes de llegar a eso, entonces me gustaría saber por qué hay que hacer un conducto y mencionamos, entonces, antes de entrar al tema de la ley, ¿qué no se debe hacer en el fondo antes de la demanda? Antes de la demanda, nada de violencia, como dijimos antes. O sea, no puedes amenazar a la persona que está en tu casa y que no te pague el arrendamiento, no puedes tratar de sacarla por la fuerza, por mucho que la casa sea tuya, no se puede hacer eso porque eso eventualmente va a tener consecuencias negativas en el ámbito jurídico para la persona que tome la justicia por su propia mano, como se dice comúnmente. Claro, ¿ven? Entonces, modo zen, por favor, y seguir los conductos, asesorarse con un abogado para poder entonces tener resultados óptimos. Pero ahora sí, pues, ahora ya vamos a entrar en materia de esta ley que entró, bueno, en vigencia a mediados de 2022, que es la ley Devuélveme mi casa. Hablemos sobre eso y quiénes se verían beneficiados también respecto a esta. Quienes se ven beneficiados son los dueños de las casas, de los departamentos y de los predios urbanos, como dijimos anteriormente, que hayan arrendado su casa y que no puedan recuperarla porque la persona no se quiere ir de su casa y que lógicamente tenga alguna deuda o que haya deteriorado notoriamente su casa. No solamente por la omisión de ciertas acciones, no porque no la limpie, sino que también porque haga cosas, por ejemplo, que la destruya, que rompa ventanas, que raya las paredes, que no la cuide y que no la tenga. En las condiciones que se le entregó en el fondo. Claro, y en las condiciones que debe tener una casa para poder habitarla. Perfecto. Y entonces hablemos también un poco de cuáles fueron las modificaciones que en el fondo se introduce esta nueva ley, que eso también es muy relevante para que la gente sepa entonces también cómo fue que se generó esta modificación. Claro, bueno, esta ley se promulgó debido a que es tanto la carga jurídica que tienen los tribunales y es tanta la insistencia de la gente de poder tener una solución rápida a este conflicto que se promulgó esta ley que ayudaba a los dueños de las casas que no se las querían entregar. Entonces, en primer lugar, hay una restitución anticipada de la propiedad arrendada cuando haya sido destruida, como dije anteriormente.
Antes de que se termine el juicio incluso se puede pedir la restitución de la casa cuando ésta haya sido destruida o haya tenido algún imperfecto que genere que la casa no se pueda habitar de manera cómoda. Como dije anteriormente, también hay un procedimiento monitorio, se disminuyen los tiempos de tramitación de este juicio, ya que antes era un juicio sumario que se demoraba 5 a 6 meses, ahora se puede demorar 2 a 3 meses. Y esto es súper importante. Dijimos que los inmuebles urbanos se pueden arrendar de manera verbal, ¿cierto? Y los rústicos no se pueden arrendar de manera verbal. Ya. Los urbanos se pueden arrendar de manera verbal y uno dice, bueno, ¿y cómo yo pruebo ante el juez que esta persona me pagaba 300.000 por arriendo? Porque ella está diciendo que no, que el arriendo era de 200.000. Claro. Bueno, si no hay un contrato de arrendamiento, lo que se hace es probar a través de las transferencias, se necesitan mínimo 3 transferencias en tu cuenta bancaria y, por ejemplo, si esa persona, el arrendatario, te depositó 3 veces 300.000 pesos, ahí se prueba que el canon de arrendamiento correspondía a 300.000 pesos. Por otra parte, en cuanto a los contratos de arrendamiento por escrito, ahora las partes podrán firmarlo a través de notario, pero de forma virtual. Eso es una súper buena... Una excelente noticia. Sí, pues, y muy novedoso, porque eso le da a los contratantes la posibilidad de firmar estos contratos de arrendamiento, incluso cuando están en ciudades distintas. Entonces, la nueva ley de arrendamiento ha sido muy beneficiosa para todos. Sí, definitivamente. Oye, y sí, se nos hizo las 12:01, alcanzamos a tocar todos los puntos que teníamos aquí en carpeta. Primero que todo, agradecerte la visita, una seca, y por lo mismo quiero que le digas a la gente dónde los pueden ubicar entonces y sus contactos para que si usted está pasando por una situación de esta o de algunas que le hemos mencionado, bueno, los puedan entonces contactar a ustedes. Bueno, yo trabajo en un estudio jurídico que se llama Juris Maule, que se encuentra ubicado en la calle 2 Sur con 2 Oriente, en un edificio nuevo, bien bonito, muy alto, que tiene 16 pisos, se llama Edificio Espacio Talca. El número de ese edificio es el 870 y nosotros estamos ubicados en el 10º piso, en la oficina número 1019. Si ustedes ponen también en Google ahí Juris Maule, les va a aparecer la página de nosotros, así que los dejo súper invitados a que conozcan nuestro estudio, que conozcan las personas quienes componemos este estudio y que los ayudemos a resolver sus problemas jurídicos. Perfecto, ven, ahí estamos viendo en pantalla entonces lo que es el contacto, la página y algunas imágenes. Y sí, muchas gracias por venir el día de hoy, por reencontrarnos, porque nos conocemos hace bastantes años nosotros cuando éramos escolares. Así que qué rico tenerte aquí ya como abogado entonces y en el fondo dispuesta para ayudar a la comunidad. Muchas gracias a ti, Francisca, por la oportunidad de participar. Perfecto, y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos de este programa. Agradezco su sintonía como todos los días y yo me despido por 2 semanitas que me voy a descansar, así que los invito a que la próxima semana se conecten con mi amigo Mati, con Mauricio Beckham y disfruten entonces de lo que viene. Que tengan un excelente también retorno a sus actividades, quienes ya terminaron sus vacaciones y se les vino marzo encima. Así que besito grande, chao, chao.